Arráncate. ABC Diario, en boca de los expertos. ABC Diario. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Elvia Gómez. Muy buenos días. Lunes de periodismo educativo. ¿De qué se trata el periodismo educativo de hoy, Elvia? Fíjate que hoy vamos a hablar de la memoria prenatal y así lo denomino esta colaboración, más allá de las historias de infancia, lo no resuelto en el vientre de mamá. Ya hay memoria. Ya hay memoria. Y no nos vamos a meter en estos asuntos polémicos, pero sí les voy a platicar desde una cuestión muy precisa a qué se refiere la psicología prenatal. Ahí les va. Imaginen esta historia. Un pequeño de 3 años que de manera sorpresiva se le detona un enojo con su madre y cada que la veía le golpeaba en el vientre. Cuando indagaron en las causas de su enojo, aparentemente no había una razón por la que el niño pudiera estar pasando o por un momento difícil. Sin embargo, al buscar apoyo terapéutico a través de la psicología prenatal, encontraron que en el último trimestre de su gestación, su madre había sufrido violencia por parte del padre del niño. La había golpeado en el vientre. Imagina que esa memoria se guardó en el niño con enojo, pues lo que percibió es que su madre no lo había protegido. ¿Cómo explicas a un niño de 3 años lo que sucedió durante el embarazo y cómo lo sanas? No puedo. Para la psicología prenatal, entender la historia puede ser el proceso de sanación. En este caso, el niño, al escuchar la historia de mamá y solo escuchar con un fuerte abrazo, estoy para protegerte, fue el hecho que liberó el enojo. Y también el síntoma que llevó a la madre a sanar la propia historia que tenía con el padre de su hijo. La psicología prenatal en los últimos 40 años ha dado a conocer al mundo que la formación de la personalidad explica que se basa durante la etapa de gestación del individuo. El doctor Thomas Berney, el autor de La vida secreta del niño antes de nacer y del vínculo afecto del niño que va a nacer, fue el primero en hablar en la década de 1970 más o menos de esto, en la educación de lo que ahora conocemos como educación prenatal, a través de la comunicación física, emocional y mental entre la madre y el feto. Esta educación consistía en ejercicios y prácticas de relajación, armonización, visualización y comunicación pensados en cada etapa del embarazo. Nada escapa y queda impreso y grabado dentro del holograma celular. ¿A qué me refiero? La información guardada en la memoria celular condiciona el comportamiento del ser humano. Es una analogía, como una computadora, el ser humano sería el disco duro. Dentro de la memoria celular están almacenadas todas las improntas conscientes e inconscientes del comportamiento humano. La psicología tradicional expone que infancia es destino y resulta un poco determinista. Sin embargo, la psicología prenatal expone más allá de la búsqueda de la psique y su conexión con la historia en el vientre de mamá. O sea, no es determinante. No es determinante y propone inclusive la manera para solucionar el conflicto vinculado a un suceso que genera una emoción y por ende una interpretación de la vida en los individuos y saca a la luz lo inconsciente, es decir, esas memorias ocultas e impresas en la memoria celular y las transforma desde la percepción. ¿Te acuerdas que aquí hablamos del percepto? Que si ubicábamos el percepto y por ejemplo en esta cuestión de la adicción al sufrimiento, podemos encontrar la raíz de nuestros conflictos en la vida cotidiana, no solamente emocionales. Aquí se abre la puerta, y te estoy hablando de hace 40 años, a que se indague más allá de la infancia. Y lo que tú dices, no es determinista, porque de pronto Freud sí era de, ya te traumaste de por vida y ya sí te quedaste. Y no nos movemos. Exacto. Lo que propone ahora la psicología prenatal y toda la evolución que ha habido a partir del estudio de la psique es que sí te puede influir, pero tú puedes tener la solución de poder transformar eso. O sea, no vas a transformar tu pasado porque ya fue, pero sí en la manera en cómo lo percibes. Pero indagar en nuestras historias, inclusive en el vientre materno, puede ser que nos lleve a soluciones de vida, conflictos, y muy sabio lo que hace el cuerpo es que cuando algo no lo puede reconocer, lo que hace es lo bloquea. Eso pasa porque por eso no
No es que lleguemos a esas memorias prenatales así solitos y pensando qué pasó. Sí, ¿no? Se nos detona algo y hay que indagar. Hay que indagar, exactamente. ¿Qué Ahora te- bien, Ajá, esto, pregunta. lo que me parece en primera, se me hace fantástico. Ujú. No lo digo en mala onda, en mal plan. Fantástico porque, qué bárbaro. Sorprendente. Sorprendente. Por lo tanto, qué bárbaro. Increíble prácticamente. Esto está basado en cosas de ciencia, Ajá, ¿no? sí. No es algo que se le ocurre No a es alguien. algo, no es Una teoría cuestión fantástica, loca, psíquica, ¿no? psíquica, no, para nada. Es científico, Ujú. totalmente. Es científico y tan así, y fíjate, también me lleva a este análisis de cómo la psicología ha evolucionado. Sí. Muchos años de la vida, y digo, Freud es la base, Es la base, pero sí. era como solamente quedarte en esa teoría. Y muchos años de psicoanálisis, el psicoanálisis inclusive ha tenido una evolución. Lo que ahora te permite y lo que me llama la atención es que sí hay posibilidades de que sanes tu historia. El punto es que qué tanto como individuos estamos dispuestos a indagar en la raíz. A creer en esto, número uno. Uno, que te abras Sí, a la no, posibilidad. Pues a mí se me hace que es una locura lo que están diciendo, es una tontera. ¿Quién dice? Y la otra es, así nací, así morí, y así nací, Y así ese es crecí, así me es moriré. el destino, ¿no? Es el destino, o muchos es la cruz que me tocó. No, finalmente hay cuestiones que salen de tu alcance, pero sí hay herramientas que en las que el día de hoy te ponen a analizar que efectivamente, y lo hemos hablado, ¿por qué traemos estos temas? Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo, con el país y con las noticias del mundo? Si la verdad todos los seres humanos resolviéramos nuestras propias historias, yo creo que hubiera menos histeria colectiva, Ujú, menos violencia, ujú. menos paranoia, menos locura en Sí. el mundo. Voy a poner un ejemplo, ahorita me acordé, Ok, porque siempre se ha dicho, sin entrar a explicar en muchos detalles, los mexicanos somos así ajá, desde tiempos de que vinieron los españoles a conquistarnos. ajá. Ellos nos hicieron ser como somos. Eso es una memoria colectiva, según yo, Es una basada en memoria un hecho colectiva. histórico que Ajá. fue real, fue comprobado. Bueno, ¿qué tanta razón hay en eso? Fíjate Esta es que una memoria colectiva. sí, y que la maldición de la Malinche, ¿no? O sea, esto de Exactamente. hijos de la tiene De que ver la con la Malinche, maldición ¿no? de la Malinche. Y Y además, te voy a decir, malamente dicho lo de la Malinche, porque el Malinche era el señor Malinche. Sí, Ella pero se llamaba de deformó. otra forma, ¿no? Lo van deformando. y lo que tú En fin. dices sí es cierto, y tiene que ver con esta base. O Sí. sea, en nuestra memoria, en nuestra impronta, no solamente la memoria celular que les voy a explicar, no solamente se graba como el ADN físico, Ujú. o lo que nos determina en la parte como seres humanos físicamente, también se graba en la memoria las emociones o las creencias Sí. que tienes sobre un asunto. Por eso es una Y cultura. se van heredando. O sea, hay muchas cosas que no necesitamos haber estado en la Claro. etapa prehistórica, o Ujú. bueno, no prehistoria, en lo prehispánico, perdón, O hispánico. pero en nuestra cultura se va trascendiendo a través de nuestra célula. Entonces, Sí, pero eso es lo que se dice, ¿no? lo Mucha que gente. se dice, y fíjate que escuchaba al respecto a un antropólogo que decía que cuando el mexicano no acepte, y creo que alguna vez te lo platiqué así, No sé, que no en recuerdo. parte de su historia, que es parte de sus orígenes son indígenas, pero también sus orígenes, el mexicano es una fusión también de los españoles, Claro. de los conquistados, pero lo que más ha asumido el mexicano es la parte de ser conquistado, no Ujú. ha asumido la otra parte que también es producto de los conquistadores. Entonces, como que dentro de nosotros hay lo que heredamos es como la creencia de ser conquistados, cuando en Sí. realidad en nosotros habitan las dos culturas, Ujú. porque finalmente el mexicano, como ahora lo conocemos, es, por ejemplo, toda la evolución y toda la parte de la cuestión industrial y demás, tuvo un detonante importante después claro. de la conquista. Ojo, que no valoramos cómo fue la conquista, que no no. avalamos y que no justificamos la violencia, la injusticia y la manera en cómo fue la conquista, Ni la Inquisición. ni la tampoco, Inquisición, mucho ni menos. todas estas cuestiones, No, pero eso en no. nuestra memoria sí se queda plasmado. Y te voy a poner un ejemplo. Si ahorita le digo a mi querida audiencia que se imagine el ruido que hace el dentista, Ujú. ay, ¿qué nos genera? Como, por ahí dirían ñáñaras, ¿no? Ñañaras nerviosas. Nervios, ansiedad, es la Ansiedad. palabra, ansiedad. Bueno, pues está comprobado que ese sonido es muy similar al que escuchaba el hombre de las cavernas cuando el mamut lo correteaba.
El roce de los colmillos del mamut es muy similar a este sonido. Entonces dirían, pero yo no estuve en la etapa de las cavernas. Bueno. No, pero en tu memoria se grabó, córrele. Sí, huye. O sea, huye. Y Te lo voy que a hemos dar hablado a través de neurociencia es que en el cerebro se guardan estas improntas para que tú puedas tener elementos y por eso se da la evolución. A ver, ¿y por qué no está en la memoria colectiva que el hombre, en la época de los mamuts, los mataba también para servirse de sus pieles, colmillos, carne, etcétera? A ver, eso no está, fíjate. Bueno, sí, ¿O sí? no, sí está, pero de una manera de sobrevivencia. Entonces, nomás lo que no nos conviene. Exacto. Pero Ok. a lo que voy, que finalmente, si en la ciencia se está comprobado que todas estas memorias que vamos grabando son para que evoluciones. Sí, claro. La bronca es que lo que tú dices, ¿por qué no las utilizamos al revés? ¿O por qué se quedan grabadas de manera contraria? Es un ¿O tema cómo largo. los utilizamos? Bueno, lo que el día de hoy les estoy dando esta información es para que tú te des cuenta que todo lo que tienes bloqueado, por ejemplo, por así decirlo, si no lo revelas y sale a la luz, va a salir de una manera violenta. O no te va a permitir avanzar en la vida. Claro. Y si nos vamos solamente, por ejemplo, ahorita hablábamos de una cuestión del embarazo. ¿Cómo fue tu embarazo? De hecho, créanlo o no, cuando les preguntas a las personas en la vida cotidiana, oye, ¿cómo fue tu embarazo? Hay personas que te dicen, es que yo lloraba mucho porque estaba pasando en un momento difícil y cuando nació mi bebé, se la pasaba llorando. Hasta que yo no resolví mi asunto, mi bebé dejó de llorar. Esto tiene que ver con una conexión que va más allá. ¿Está en investigación o ya no está en investigación? Eso es Ya una cuestión terminó. que es comprobada. Es porque comprobada. también finalmente la comunicación que te estoy diciendo no solamente es la gente le tiene mucho miedo a una cuestión psíquica, ¿no? Que charlatanería y demás. No, la psique es esta conexión que va más allá de la comunicación verbal, que es la comunicación no dicha. No confundir las cosas de la mente o con la las psique cosas de superstición. con las cosas de superstición. Pero claro. todo esto ha tenido un avance a partir de la ciencia, tan así que lo que hemos hablado aquí y lo hemos expuesto en la mesa, ahora la somatización, de lo que se habla de somatizar una enfermedad, los científicos y la medicina tradicional se está abriendo a que las causas no solamente son por accidente que te dio algo. O sea, es decir, me enfermé porque así lo dio la vida. No, sino una de las causas es la memoria emocional y la memoria celular, que se está guardando una información que es continua y repetitiva, que genera una química en tu cuerpo y entonces el cuerpo tiene una reacción a través del síntoma de la enfermedad. Bueno. Eso es la base de todo lo que el día de hoy estoy planteando. Entonces, si por ahí usted ha indagado en su historia y de infancia, primero, infancia no es destino. La vida no es qué pasa con lo que viviste, sino con lo que viviste que te enseñó. Sí, infancia no es destino. Exacto, a resolver. Y la otra, si no has encontrado las causas de lo que te está pasando, indágale un poquito más atrás. ¿Qué pasó en el vientre de tu madre? ¿Qué hay ahí? Pero sí indaga con un especialista. Sí, claro, con un especialista. O sea, sí necesitas apoyo, sí necesitas preguntar. Y sobre todo, ¿sabes qué, Sergio? Pedir apoyo. Si ya intentaste por todas las maneras resolver tus conflictos, tus traumas, los españoles dicen tus taras. Tus taras. Pues si no has llegado a la respuesta, ¿qué te pareciera que el día de hoy busques apoyo? Pero profesional, por favor, porque no caigan en charlatanerías. Muy bien, Elvia Gómez, te agradezco. Pues, ¿qué tal? Gracias. ¿Qué te pareció? Para empezar la semana bien. Bien, con el pie derecho. Pues gracias por este espacio, gracias, Sergio. Y bueno, les recuerdo que me pueden sintonizar en Elvia Gómez, Viviendo en Equilibrio, el Facebook, el Twitter, @ElviaEquilibrio. Nos vamos. Adiós. Gracias. Póngale.